Bienvenidos a lo políticamente incorrecto. Esta vez hablaremos sobre la política española, en la cual se está debatiendo ahora mismo quién sale victorioso en estas elecciones. Ahora mismo sería o PP Ciudadanos Vox o PSOE más Podemos con el apoyo del PNV. Este sería lo que se estaría debatiendo en este momento. ¿Quién gobernará España? Empezaré por los fallos que han tenido cada uno. A ver, primero, la mentira, que es un fallo compartido por todos los partidos en este momento. Pero, sinceramente, yo soy una persona que es afín a la derecha. Eso no lo voy a negar, no voy a decir soy imparcial, evidentemente no lo soy. Pero hay que admitir que los partidos de derecha, aunque le pesa a Ciudadanos centro derecha, no centro izquierda, no engaña a nadie. Rivera no engaña a nadie, es centro derecha. Lo que quiero decir con esto es, a ver, ¿qué fallos han tenido la derecha? Pues uno muy importante, la mentira, que en su caso pesa más que la mentira de la izquierda por un motivo, porque han dicho como un mantra, no tomemos a los españoles como tontos. A ver, y dicen eso y después decir que Pedro Sánchez, con 78 escaños, ha vendido España a los independentistas. Perdona, con 78 escaños no puede vender España a independentistas ni a nadie porque tiene 78 escaños. Han mentido el PP, Ciudadanos y vos han mentido muchísimo, sobre todo, que ha aceptado la lista de peticiones de los independentistas. Mentira. Por algo muy sencillo, porque tiene 78 escaños, que no puede aceptar nada. Y otra cosa, los bienes sociales, se están quejando a la derecha. A ver, es que están utilizando los bienes sociales para ganar votos en las elecciones, evidentemente, pero es lo que haría cualquier partido que ha intentado gobernar en el Congreso de Diputados, pero le han vetado todas o casi todas las propuestas que ha hecho. Que no ha podido hacerlo por algo muy sencillo, porque no le han aprobado los presupuestos. Y otra cosa es, y otro tema sería que el PP y Ciudadanos han apoyado ciertas medidas que ha hecho el PSOE con Pedro Sánchez en el gobierno, que la han votado, es decir, a favor o se han abstenido. Es decir, que no es que estén en contra, lo que están haciendo es un juego electoral, básicamente. Eso por un lado. Y por otro lado, y decir extrema derecha que viene Vox. Primero, decir extrema derecha. Vox no es extrema derecha, no engañéis a nadie. Extrema derecha eran los nazis. Vox es un partido ultraconservador. ¿Qué significa ultraconservador? Que son nacionalistas españoles, evidentemente son nacionalistas, no intentan engañar a nadie. No creen en las comunidades autónomas, creen que todo se debe regir por Madrid, por la capital española, evidentemente. Lo que dice Vox es ultraconservador, es centralista. Es como el PSOE es federalista, no es autonomista, es federalista. El PP es autonomista, a eso me refiero. Y eso no implica que uno sea más liberal que otro, es simple, defienden lo que defienden. Vox defiende el centralismo, PP y Ciudadanos la autonomía, que es en lo que se rige hoy en día España, y el PSOE defiende el federalismo. Igual que no engañaríamos a nadie diciendo, no descubriríamos a América diciendo que el federalismo dentro del PSOE también son republicanos. Tampoco engañaríamos a nadie diciendo que en el PSOE hay gente republicana que defiende que el Estado español sea republicano. Igual que en el PP, Ciudadanos y Vox
si están de acuerdo con que haya una monarquía. No estaríamos descubriendo América. Eso por un lado. Y por otro lado, eh, lo que se ha descubierto ahora es que el PP, mejor dicho, rectifico, el PP no, que se ha utilizado una policía corrupta para crear fake news de Podemos. Y diréis todo el mundo, ¿fake news de Podemos para qué? Es simple, porque antes tenían una posibilidad de gobernar con Pedro Sánchez y para evitar que eso suceda se crearon falsas noticias. Es decir, que eran financiadas por Venezuela, que Pablo Iglesias tenía cuentas ocultas, cuentas secretas. Todo eso era fake news. ¿Qué quiere decir eso? Que en el momento y que digamos en el hipotético caso de un policía corrupto, Villarejo, digamos que ha soltado ciertas verdades, semiverdades o verdades o falsedades que aparentemente tienen parte de lógica. ¿A cuáles me refiero? Me refiero a que en el momento donde Podemos estaba a posibilidad de le estaba quitando muchos votos al PSOE, digamos que se paró ese movimiento de crear mentiras sobre Pablo Iglesias y sobre Podemos. Pero en el momento de que se veía que había una posibilidad de que hubiese un gobierno de PSOE y Podemos, porque tenían muchos votos, se decidió que esas mentiras no se parasen, que se aumentase el nivel de mentiras. Como lo que he dicho antes, que recibía dinero de Venezuela, que fue fundada por Venezuela. Pero eso, todo eso era mentira. Y ahora se está juzgando qué parte de culpa ha tenido, algo muy sencillo, qué parte de culpa ha tenido el gobierno en ese momento. Esto es sencillo. Eso por un lado. Y por otro lado, que la falsedad de Pedro Sánchez, que básicamente que quieren dejar ver que el PSOE está muy unido. A ver, no engañan a nadie. Susana Díaz, básicamente, Susana Díaz y los otros varones básicamente querían quitar a Pedro Sánchez. Lo intentaron, gracias a los militantes. Pedro Sánchez les derrotó y ahora es el máximo líder en el PSOE. Y cuando tuvo que elegir qué miembros iban a estar en su ejecutivo y quién iban a representar para las siguientes elecciones, ha cogido a los que él interpreta que son sus fieles. Igual que ha hecho Pablo Casado. Y Pablo Casado ha dicho que lo que ha hecho Pedro Sánchez en el PSOE ha sido una purga y Pedro Sánchez ha dicho que no es una purga y que la purga es la que ha hecho Pablo Casado en el PP. Básicamente que los dos han hecho lo mismo. Han quitado a los que no eran partidarios suyos y eran partidarios de otros. Y a los que eran partidarios suyos los llevan como cabeza de listas. Esto es sencillo de explicar. Es algo lógico. Y en Ciudadanos ha habido un caso de un pucherazo que ha habido, que casualmente han aparecido 40 votos de más, que apoyaban a la mujer que apoyaba Rivera, que Rivera decía que era como un fichaje, un fichaje estrella. ¿Qué pasó? El pucherazo, ay, salió mal. Se dieron cuenta, uy, hay 40 votos de más.
y tuvieron que repetir y al final ganó el que apoyan a los militantes y no la mujer apoyada por el pucherazo de Ciudadanos. Es decir, que ahora mismo el sistema político en España, los políticos, el nivel que hay es bajísimo. No nos engañemos. Eso por un lado. Y por otro lado es, en la organización, lo que han dicho que van a proponer cada uno, tristemente, el único que ha dado datos económicos de lo que va a ser y basándose en qué sectores económicos se va a basar, ha sido Pablo Iglesias. Es decir, ni Pedro Sánchez, ni Pablo Casado, ni Albert Rivera, ni Santiago Abascal han dicho de dónde van a sacar el dinero. Por ejemplo, os voy a decir lo que ha hecho Pablo Casado. Básicamente, resumiendo lo que ha dicho Pablo Casado es, va a bajar impuestos, va a hacer más gastos, es decir, gastos en beneficio de los ciudadanos, evidentemente. Pero que esto está llamando tontos a los votantes, que es, esto es sentido común. Si tú bajas los impuestos, es decir, recaudas menos. Si recaudas menos y gastas más, vas a tener más déficit. Esto es lo que ha planteado Pablo Casado. Y cuando han dicho, oye, pero si bajas los impuestos, es decir, recaudas menos y gastas más, vas a tener más deuda. Y Pablo Casado ha dicho, no, si bajas impuestos, aumenta el beneficio. Son las matemáticas de Casado. Puede ser como el máster. Uy, hombre, se consiguió un máster. Consiguió un máster. Puede ser que también haya conseguido un máster en economía. Baja impuestos, aumenta el beneficio y gastan más. Esos son los cálculos que ha hecho Casado. Muy creíble, evidentemente, claramente creíble. Ciudadanos, el sistema liberal, que incluso se han permitido el lujo de inventarse el término feminismo liberal, que su sistema económico tampoco lo han planteado todavía, pero sí dicen lo mismo, que vamos a bajar impuestos. Todos empiezan así, están mintiendo. Estamos en Europa. En este momento la economía está pasando un caso muy especial, que es el crecimiento de Europa económico se está frenando. Ahora mismo, si baja los impuestos, puede volver una crisis y más fuerte todavía que la anterior. Es decir, lo primero que van a hacer todos es subir impuestos, evidentemente, porque en España no hay recursos, no hay petróleo, no hay carbón, no hay diamantes, no hay nada, recursos internos. Es decir, la recaudación va a ser siempre impuestos. Eso es simple de entender. Otra cosa sería lo de Vox. Vox directamente es mucho más idealista, pero idealista en el sentido de van a quitar ciertos sectores políticos para utilizar el dinero de esos sectores políticos. Es decir, lo que quieren es quitar de lo que ellos entienden como recursos innecesarios en ciertos sectores de la política y invertirlos en las comunidades autónomas y en España. Eso es simple. Digamos que entre los Ciudadanos y PP, el de Vox es básicamente vamos a bajar el gasto, vamos a quitar el dinero de ciertos gastos y vamos a invertirlo en otros gastos. Es decir, que es un sistema creíble de momento. Más que el PP y Ciudadanos, que es vamos a bajar impuestos, es decir, vamos a bajar la recaudación, vamos a gastar más y vamos a recaudar más. No, esas matemáticas no existen. Esas matemáticas son del mundo de Yuppie. El PSOE más o menos. El PSOE lo que viene diciendo es, vamos a aumentar impuestos de los que más tienen. Se han olvidado del impuesto al diésel, evidentemente. No sé, perdón, el impuesto al diésel no, el impuesto a la banca, se han olvidado de ello.
pero básicamente vamos a aumentar impuestos y para generar, para gastar más en el ciudadano. Que viene a ser algo parecido. Sigue, digamos que entre media, su línea económica se ajusta a la realidad. Vamos a subir los impuestos en ciertos sectores para recaudar más, para generar más beneficios a los españoles, gastando más en los españoles. Que quieras que no, es creíble. ¿Qué dice Podemos? Que es el único, repito. Pablo Iglesias es el único que ha dicho, ha presentado el dato económico de lo que va a gastar y cómo va a recaudar. Es decir, que si yo tuviese que debatir hoy mismo a quién votar en las próximas elecciones para presidente, para que gobierne España, votaría a Pablo Iglesias. ¿Por qué? Porque es el único que ha dicho lo que va a gastar y qué beneficio va a recaudar. Aunque yo sea de derecha, votaría siempre antes a Pablo Iglesias porque Pablo Casado, Albert Rivera y Vox, el planteamiento que tiene, no se ve la línea económica. Están haciendo cantos al sol que, si te lo crees, es que eres o muy ingenuo o muy tonto. O que no sabes de economía. Es simple. Tú no puedes gastar más si recaudas menos. Y si bajas los impuestos en un país que no tiene recursos internos, no hay otra vía de recaudar. Y si tú bajas los impuestos, tampoco vas a recaudar más. Por algo, sobre todo por la ley que hay de trabajo. Es decir, si no se arregla la ley de contratación que hay en España, no se puede bajar. No, si bajas los impuestos no vas a recaudar más. Primero, porque si la ley de contratación que hay en España hoy en día es una ley que hace que se recaude menos en trabajo, si tú bajas los impuestos, van a seguir utilizando una ley de contratación que perjudique tanto a los contratantes como al Estado que recauda. Y si bajan los impuestos, la recaudación va a ser menor todavía. Es decir, que Europa lo que ha dicho es, subid impuestos. Simple. La economía europea se está parando y sobre todo con el caso que hay hoy en día del Brexit, la economía europea ahora mismo está en peligro. Ahora mismo, da igual quien gobierne en España, van a subir los impuestos por algo muy sentido común. Si no lo hacen, España se va a pegar una hostia monumental. Esto no es una exageración. Si Inglaterra, que es uno de los países que más aporta económicamente a Europa, si se va de mala manera, la economía europea está en peligro. Y si España se arriesga a bajar los impuestos, la hostia que se va a llevar España y Europa va a ser grande. Lo que van a hacer, da igual quién gobierne, es subir impuestos. No os dejéis engañar. Votad al partido que queráis y sobre todo que cuando votéis asegurad que por lo menos habéis leído su línea económica. Adiós.